Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Sea lo primero, expresarle a usted la preocupación y la solidaridad con las denuncias tan graves que usted le hizo ayer al país en cuanto a la reducción del esquema de seguridad, al no permitir que miembros de la Policía Nacional puedan cumplir esta tarea. Usted es el líder de la oposición, usted tiene una voz que este país la escucha todos los días y pues nos preocupa enormemente desde el partido esta situación que es muy grave y que pues como usted lo decía ayer es una sentencia de muerte anticipada por las amenazas que usted ha tenido y sigue teniendo por su espíritu para combatir el narcotráfico, el terrorismo y por esa voz que nunca se ha silenciado y que es un ejemplo para todos nosotros. Un saludo de solidaridad y de inmensa preocupación ante este hecho, doctor Londoño. No saben cuánto valoro sus palabras. Y ahora nos vamos a referir a un hecho que estrictamente hablando no es noticia ninguna. ¿Cuándo supimos nosotros que usted era inocente? Siempre, toda la vida. ¿Cuándo dudamos por un segundo que lo que había pasado con el hacker era un estratagema vulgar del gobierno? Siempre, desde el comienzo. Eso, el reconocimiento de la Fiscalía no contiene en sí mismo ninguna noticia. La noticia es que la Fiscalía lo reconozca. Pero vamos al comienzo. ¿Por qué no nos recuerda, doctor Oscar Iván Zuluaga, el impacto que se produjo entre la opinión pública y lo que significó el escándalo moral y político que se hizo en su contra? Pues el resultado de eso, doctor Londoño, fue que no ganara la presidencia y para eso se diseñó. Ese fue un complot, una infiltración criminal que se hizo a mi campaña, orquestado desde la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un órgano adscrito a la Presidencia de la República, con ese propósito. Recuerde usted que 8 días antes de la primera vuelta, a través de un medio de comunicación, Semana, se filtró un video editado en el cual se le quiso presentar a los colombianos que yo estaba haciendo actividades ilegales y estábamos ordenando chuzar al proceso de paz en La Habana y chuzar a los miembros del secretariado de las FARC. Algo tan absurdo, tan traído a los cabellos, pues resultó ser nefasto para lo que era el resultado en la primera vuelta. Las proyecciones que teníamos era un triunfo superior al que obtuvimos en primera vuelta y en la segunda, pues el efecto de todo eso fue desestabilizar la campaña. La intervención del fiscal Montealegre siempre señalándonos como una empresa criminal, con todo el efecto mediático que buscaron con la publicación del video y todos los señalamientos y acusaciones. Eso fracturó la confianza de muchos colombianos que querían votar por mí y que pues se mostraron sorprendidos ante todo ese escándalo mediático que se dio. Por eso esta decisión que ha tomado ayer la Fiscalía, pues primero reivindica lo que siempre dijimos, que mi campaña fue una campaña honorable, que siempre cumplió y estuvo ajustada a la ley. Me da tranquilidad con los 7 millones de colombianos que nunca dudaron de la transparencia de mi campaña. Me da la contundencia para esperar que esto mismo ocurra con la investigación que hay contra mi hijo David Zuluaga, contra el doctor Luis Alfonso Hoyos, para que se confirme la inocencia de un hombre íntegro, bueno, de una persona que tiene una trayectoria sin tacha de más de 30 años de servicio al país, que se pueda también hacer claridad con la vinculación que le hicieron al presidente Álvaro Uribe y hoy tiene una investigación por este motivo en la Corte Suprema de Justicia. Pero tal vez lo más importante, doctor Londoño, es que se conozca la verdad de los hechos. Hace más de 2 meses yo presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre todos estos temas para que se conozca la verdad. Las declaraciones del exdirector del CTI, el doctor Julián Quintana, pues ponen el tema donde exactamente es cómo fue que se dio todo este complot, toda esta infiltración orquestada desde la Dirección Nacional de Inteligencia y que hoy el país necesita conocer. Quién dio la orden, cómo se instrumentalizó,
cómo se dieron todos estos hechos para afectar mi campaña, porque aquí lo que está en juego es la legitimidad de la elección presidencial, y por eso la importancia de que la Fiscalía se pronuncie ante esta investigación para que el país conozca toda la verdad, se sancione ejemplarmente a los responsables y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el país. No hay antecedentes en la historia democrática de Colombia de una intervención de una campaña presidencial de esta manera, infiltrarla para poder cambiar el destino y el resultado de lo que en su momento era la elección del presidente de Colombia. Nada menos que eso, nada menos que eso. La campaña quedó desde ese momento lacerada por esa acusación, pues que tanto supimos que era una acusación absurda y grotesca, pero tenía el respaldo del fiscal general de la Nación, donde se insistía que lo que había en su campaña era un nido de víboras, de personas que estaban dedicadas a intervenir en los procesos de La Habana, obviamente con proyecciones electorales, sino para qué lo estaban haciendo desde una campaña electoral. Hay una cosa que no entendemos, y como usted ya debió estudiar el documento que lo exonera de toda responsabilidad a fondo, y que no somos capaces de entender, ni como ciudadanos comunes, ni como juristas que tenemos alguna experiencia en esta materia. ¿Cómo es posible que quede perfectamente absuelto, como tenía que quedar absuelto, el director y responsable de la campaña, pero sigan comprometidos en la investigación sus subalternos? Es decir, la campaña hizo unas cosas en favor suyo que se demostró que nunca se hicieron, pero Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga siguen comprometidos en la investigación. No entendemos, doctor Zuluaga, no entendemos. Así es, y por eso pues yo espero que de una manera rápida se pueda actuar. Digamos que el caso del doctor Luis Alfonso hoy está en manos de un juez que tendrá que evaluar pues en el proceso en que está. Obviamente tendremos que en esta etapa poder reiterar y demostrar la inocencia, y con todos estos nuevos hechos llamar la atención del juez sobre algo que no existe. Es que cuando usted mira la imputación que hay, en primer lugar sobre Sepúlveda, no tiene ninguna relación con el tema de la campaña, y lo de Luis Alfonso Hoyos, pues básicamente lo que lo tiene en ese proceso es la visita pública que hizo al canal RCN. Usted recordará que fue de manera pública, no escondido, en un hecho que es ordinario y rutinario ante una noticia tan delicada como la que en ese momento se tuvo, de que las FARC había dado la orden de que votaran por Santos, y una persona quería dar ese testimonio. Ese fue todo el tema que llevó al doctor Luis Alfonso al canal RCN, y por esa razón pues lo tienen en este proceso. Yo tengo la plena confianza de que se va a lograr, al igual de lo que ocurrió conmigo en el día de ayer, que se pueda reiterar su inocencia, y también se pueda de una vez por todas archivar la investigación contra mi hijo David y la del expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, para cerrar este capítulo, para que y realmente se conozca la verdad de lo que ocurrió. Es que los únicos responsables fueron los que infiltraron criminalmente mi campaña. Se orquestó una operación con ese propósito y con ese fin, y eso es lo que el país tiene que conocer. Nosotros mantenemos nuestra curiosidad. ¿Cómo la providencia que lo absuelve a usted no hace una referencia explícita a las personas que estaban trabajando con usted y bajo sus órdenes? Usted está libre de toda responsabilidad, y eso es lo que corresponde, y eso es lo que sabíamos desde el comienzo, que usted no tuvo nada que ver, además en semejante idiotez. ¿Cómo le parece? Usted, la campaña contratando a un tipo como Sepúlveda, no para que hiciera las cosas que hacía, pues que eran cosas menores de manejo de redes y de, a ver cómo iba la opinión por ese camino, sino para interceptar e interferir en los procesos en La Habana. Eso era sencillamente grotesco. Pero ¿qué dice la providencia respecto a los demás? ¿Cómo lo liberan a usted y dejan a los demás implicados? No somos capaces, como no conocemos la providencia, le preguntamos si en ella se dice algo que le permita a la Fiscalía persistir en semejante exabrupto. Sí, doctor Londoño, nosotros apenas el abogado se va a notificar ahora en la mañana. Como todo en estas cosas, lo que hay es la información de los medios, las publicaciones que han hecho los medios, pero la notificación apenas se va a hacer ahora en la mañana.
Allí únicamente vamos a poder de manera oficial conocer todo el texto y hacer toda esa valoración jurídica que usted pues muy bien plantea. Bueno, doctor Oscar Iván Zuluaga, siempre supimos de su inocencia, pero no solamente de la suya. Por Dios, Álvaro Uribe, Luis Alfonso Hoyos, David Zuluaga, comprometidos en una cosa tan absurda y tan idiota como contratar una persona dizque para interferir en las comunicaciones de Márquez y de Humberto de la Calle en La Habana, para desprestigiar esas conversaciones. Por favor. Esto tiene que quedar en claro, pero el daño que el país recibió es un daño irreparable. Nunca se podrá saber cuál fue el impacto en números de lo que esto produjo en la primera vuelta y en la segunda vuelta electoral, con una campaña gravemente herida por una acusación nada menos que del fiscal general de la Nación, diciendo que quienes gobernaban, dirigían la campaña eran unos delincuentes, nada menos que eso. ¿Cuál fue ese impacto en números? Nunca se sabrá. El hecho es que tenemos un presidente espurio, elegido a través de un proceso irregular, de una infiltración desde la presidencia de la República a su campaña para producir semejante resultado. En nuestro parecer, este es el hecho político más grave que ha vivido Colombia en muchísimos años, doctor Zuluaga. Así es, doctor Londoño, no hay duda, es que esto es mucho más grave de lo que ocurrió con, por ejemplo, cuando Nixon tuvo que renunciar por el Watergate en los Estados Unidos. Es una operación para infiltrar adrede una campaña, desestabilizarla para producir ese resultado y comprometer la elección presidencial. Eso no hay antecedentes en la historia democrática del país, y por eso la denuncia que hicimos y la urgencia de conocer esa verdad, es que los testimonios están. Las declaraciones del doctor Julián Quintana, quien era el director del CTI. No más piense usted que el allanamiento que le hicieron a Sepúlveda anunció el propio fiscal en ese momento que era por un anónimo, y el anónimo no existe. El anónimo era la reunión que 3 días antes habían tenido el fiscal con el almirante Chandía. Imagínese usted desde el nacimiento lo que fue ese proceso. Pero esto hay que enfrentarlo con esa decisión, hay que mirar adelante, y todo esto nos tiene que servir de reflexión para que los colombianos pensemos en lo que viene hacia adelante, hacia el 2018. El Centro Democrático se tiene que preparar, tiene que fortalecerse para tener un candidato de unidad, un candidato que también incorpore los otros sectores políticos que acompañaron el no, para rescatar a Colombia de este naufragio, para poderle decir a los colombianos que aquí hay una opción, una esperanza, y esa es nuestra responsabilidad. Por eso hay que mirar hacia adelante, que el país conozca la verdad, que estos hechos jamás se vuelvan a repetir y que se sancione de manera ejemplar a los responsables. Pero como usted lo dice, el daño está hecho, el daño es irreparable, y tendremos que recompensarlo ganando la elección presidencial en el 2018. El futuro es lo único que puede reparar los daños del pasado. Esos daños son irreversibles. Tenemos el gobierno que tenemos, estamos en lo que estamos. A propósito, doctor Zuluaga, como usted es un economista eximio y fue el ministro de Hacienda más importante de América Latina, ¿por qué no nos cuenta cuánto creció Colombia en el 2016? ¿Y qué nos va a pasar con las calificadoras de riesgo? Resérvenos un minutico para esas dos preguntas. Doctor Loño, pues yo creo que el crecimiento del año pasado, si nos va muy bien, será del 1.5%, un desastre. Hoy tenemos una economía completamente frenada. Imagínense hoy que hay que ser optimistas, que porque este año las proyecciones se tincan en 2.5%. Por Dios, Colombia necesita crecer a tasas del 5%, por debajo de eso no nos sirve. Si crecemos a menos del 5% no vamos a pagar nunca todos estos problemas sociales, no vamos a tener cómo evitar que siga creciendo este endeudamiento público. Pero el gobierno se siente conforme y es optimista que porque este año vamos a crecer el 2.5%. ¿Qué vamos a crecer con una reforma tributaria que castiga la inversión y castiga el consumo de los hogares? ¿Qué puede crecer una economía cuando se le mete la mano al bolsillo de los sectores populares con esa reforma tributaria regresiva que se aprobó por parte del Congreso, y un país que no tiene cómo competir hoy en materia de inversión? En ese sentido los pronósticos son muy pesimistas. Hoy tenemos una economía frenada y no hay señales claras. Por eso hay que recuperar a Colombia y recuperar su economía.
uno de los propósitos grandes de un nuevo gobierno tiene que ser ese. No solo el imperio de la ley, de la Constitución, recuperar nuestro Estado de Derecho que hoy se alteró por completo para entregarle el país a las FARC, defender al país del terrorismo, de todas estas amenazas del socialismo siglo XXI, lo que nos quieren imponer, sino que hay que tener una recuperación de la economía para que Colombia crezca a tasas del 5, genere confianza de inversión, genere empleos bien remunerados, le mejore el nivel de ingreso y bienestar a los ciudadanos. Esa es la tarea a la que nos tenemos que abocar desde el Centro Democrático para recuperar a Colombia del naufragio, doctor Londoño. Doctor Oscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, precandidato a la presidencia de la República, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted muchas gracias, doctor Londoño, y un feliz día para todos sus oyentes. Oscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, uno de los precandidatos a la presidencia de la República, él ya ha manifestado clarísimamente su intención de ir por ese resultado que muchos en Colombia creen que es el resultado lógico de las próximas elecciones. Ha estado con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 7:05 de la mañana.